Tiene que ver con presupuesto nacional. Es uno de los temas que vamos a hablar con nuestro primer invitado de la mañana de hoy. El caso Cardama, la discusión del presupuesto que empieza ahora en cuestión de minutos a partir de las 9 y algo de la mañana en el Senado, en lo que es la segunda semana de discusión. Y por otro lado, el tema Cardama, que lo sigue atravesando todo y bueno, con cierta razón. El gobierno comunicó una decisión oficial con el presidente Orsi encabezando esa conferencia de prensa de rescindir el contrato. Ahora hay algunas miradas un poco más críticas en relación a esto. La oposición acusa al gobierno de dejar al país sin lanchas, de no pelear contra el narcotráfico y la pesca ilegal. Hay un chisporroteo político y hay acciones y cuestiones técnico-legales que van por otro lado. Vamos a estar hablando de eso con el senador Daniel Cayani esta mañana. Es un gusto recibirte, Daniel. Bueno, buen ¿Cómo día, estás? un gusto estar con ustedes y con los televidentes. La oposición hablaba de interpelar a la ministra Lasso, pero la cosa no se puso fecha ni cámara y se está hablando de que sea el propio oficialismo el que Está raro porque interpele. está demorado. Nos interpela el ministro, nos llaman a comisión por cuando bajamos las naftas, cuando cambiamos un decreto. Y sobre este tema que teóricamente anunciaron en el directorio, una senda conferencia de prensa, estuvo el expresidente de la calle Pou. Andan medios entregados, no se ha decidido ni cuándo, ni cómo, ni quién va a hacer la interpelación. ¿Podés confirmar eso? ¿Podés confirmar que en caso de que la oposición no defina rápidamente, ustedes mismos pueden interpelar a la Y ministra? veremos, es una posibilidad. Yo hablé con Javier García y se lo planteé como coordinador de bancada. Nosotros en el marco del tratamiento del presupuesto levantamos las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores. Pero yo le transmití políticamente que si el Partido Nacional definía que la interpelación se tenía que hacer en el Senado de la República, la bancada del Frente Amplio no tenía problema en levantar el receso, dar su voto para levantar el receso. Y bueno, si la quería hacer él, también era una decisión que por suerte que tienen que resolver el Partido Nacional. Eso fue hace como una semana, pero no sé, los noto ahí como medio... Porque García no va a querer, digo, García seguramente no va a querer hacer porque va a ser una contrainterpelación también, vas a tener a las dos miradas en pugna, entonces capaz que en diputados, donde aparte el Le Frente puede pasar a Nacional García que vaya por lana y termine trasquilado, como dice el dicho, ¿no? Sí, puede pasar eso también, o que el interpelado o interpelante sea interpelado. Esta es una interpelación que a ustedes les interesa que suceda, ¿no? No, a nosotros nos interesa que esto se solucione, porque en realidad estamos hablando de un negocio de más de 100 millones de dólares, que ha sido todo muy turbio, bastante desordenado, para decirlo diplomáticamente, que el gobierno actual se entera que hay una garantía trucha presentada por el contratante, es decir, quien está construyendo una de las patrullas oceánicas, que no existe esa garantía. Nosotros entendemos que además eso genera un incumplimiento del contrato, porque en realidad el contrato nunca podría haber estado en vigencia, porque una de las condiciones para que el contrato esté en vigencia tenía que ver con la conformación de la garantía, y por tanto hay una decisión del Poder Ejecutivo de salvaguardar los recursos y los intereses del Estado. Acá se ha sentido mucho a varios integrantes sobre todo del Partido Nacional, ¿no? El expresidente de la calle Pou, Javier García, algunos más, tanto no hablaron, en realidad hablan algunos, sobre todo como dando argumentos en la defensa sobre todo de los intereses de la empresa. A mí me gustaría saber, y eso creo que también es parte de lo que capaz que en la interpelación se puede dar, es quién terminó defendiendo los intereses del Estado, porque en todo esto hay como una falta de resguardo, sobre todo en que los intereses del Estado estén preservados. No tanto por la construcción de las patrullas oceánicas, que todos, el sistema político, estamos de acuerdo que es necesario patrullar el mar territorial, tener niveles de control sobre una parte del Uruguay que no tenemos. Ahora eso es una cosa y esto es otra cosa, ¿no? Es decir, creo que este ha sido por lo menos un negocio bastante cuestionado, bastante turbio, y que empezó mal y que parece que va a terminar mal. Ahora, perdón, Gaby. Dale. No, que por el precio que se va a pagar por estas dos patrulleras está muy por fuera de lo que es el precio del mercado de unas patrulleras. O sea, si se cae, en el escenario en que se caiga el contrato con Cardama, ¿el gobierno está dispuesto a pagar el precio más elevado que ofrece el mercado? No, nosotros estamos tratando de preservar los 30 millones de dólares que ya invertimos.
y los 60 y pico que quedan por invertir en caso de que esto se continúe. Entendemos que hay un proceso de negociación para rescindir este contrato. Y bueno, creo que ahí es donde se para el Poder Ejecutivo. Primero porque nosotros estamos al mismo tiempo discutiendo una rendición, es decir, un presupuesto quinquenal que básicamente tiene de incremento lo que es la inversión en las patrullas oceánicas, ¿no? Es decir, 140, 100 millones, o sea, es un monto significativo para el Uruguay. No nos hace gracia que estemos pasando esta situación, no nos prestamos incluso se ha dicho, a operaciones políticas, ¿no? Aparte el expresidente de la calle Pou se dijo que habíamos arrastrado al presidente a operetas políticas, a operaciones políticas. Parece que es, primero, desatinado, fuera de tono de un expresidente con un presidente actual. Yo no lo había visto con los expresidentes, con los presidentes en ejercicio, siempre hubo como cierto resguardo, ¿no? Pero además creo que también fuera de foco, ¿no? Es decir, yo creo que acá estamos hablando nada más y nada menos que una decisión de un gobierno que tiene una connotación también desde el punto de vista internacional. Y acá el gobierno, porque también se ha dicho que nosotros estamos para destruir lo que hizo el gobierno anterior. Nosotros estamos intentando arreglar las cosas que quedaron mal, continuar las cosas que se hicieron bien, como se está haciendo, y mejorar las cosas que no se pudo hacer. Y bueno, creo que en ese marco estábamos. Nosotros recibimos un país con un endeudamiento muy importante, desde el punto de vista fiscal, pero también endeudamiento que no estaba ni siquiera contabilizado en las cuentas públicas. Y lo que se hizo por parte del gobierno es asumir esas responsabilidades. Porque allá atrás hay acreedores, hay empresas, hay uruguayos y uruguayas que prestaron determinado servicio y que el anterior gobierno, el Estado uruguayo, contrató. Y bueno, nosotros entendemos que eso tiene que haber una línea de continuidad, más allá de que no fuimos los responsables, ¿no? Los 280 millones de ACE. También renegociamos condiciones, por ejemplo, con el Ferrocarril Central, con la empresa que construyó parte del Ferrocarril Central, que tiene que ver con ese endeudamiento de más de 100 y pico de millones de dólares. Ahí hubo una renegociación. También hicimos lo mismo con Arasatí, ¿no? Que dijimos, che, no lo hagan, no está bueno, no es un buen proyecto, no soluciona el abastecimiento de agua potable. ¿Y qué hicimos? Bueno, una vez en el gobierno tratamos de negociar y enderezar eso. Ahora, eso quiere decir que porque nosotros nos hacemos cargo de todo lo que hizo el gobierno anterior y el Estado uruguayo en general, tenemos que aceptar cosas que tienen por lo menos vicios de legalidad. Me parece que no corresponde para cualquier gobernante. No se le exigiría al anterior gobierno, no le puedo exigir a este gobierno lo mismo. Yendo a ese punto, Daniel, el presidente de la República anunció en conferencia de prensa, y eso corre por otro carril, las críticas que tuvo por parte de la oposición, la rescisión del contrato. Entonces, desde la oposición se está diciendo que ahora se están buscando las formas, según lo que afirmó el ministro, que si la garantía, si aparece una garantía que es fiable, entonces se continuaría. Y hay, desde la oposición, una visión como que el gobierno está dando marcha atrás. Ese es el discurso que se está intentando instalar. Yo pregunto, si aparece una garantía que ahora sí es fiable, ¿el gobierno va a seguir adelante con ese contrato? No, y en ese caso, ¿se puede confiar en una empresa que ha mostrado debilidades, para decirlo de manera elegante, con todos los respaldos que ha presentado en este caso al menos? A ver, lo que anunció el presidente de la República fue iniciar los procedimientos para rescindir el contrato, entre otras cosas porque se evidenció que por lo menos existió una cierta estafa al Estado uruguayo, de parte de Cardama o de parte de la garantía que se constituyó por parte de Cardama. Ahí hay también una responsabilidad del Estado uruguayo, porque no es solamente Cardama que presentó una garantía trucha, sino que fue el propio Estado uruguayo que la validó. Entonces creo que ahí hay un problema importante para el Estado uruguayo. Y bueno, y eso es uno de los elementos que nosotros estamos considerando y ponderando. Ahora, decir que en realidad por esto hay una marcha atrás, yo creo que la posición está, sobre todo el Partido Nacional, ¿no? Porque yo he visto al Partido Colorado con otra posición, una actitud un poco más republicana. El Partido Nacional están cometiendo errores todos los días, ¿no? Porque uno puede entender que en su afán de tratar de solucionar un problema que tiene el Uruguay en materia de resguardar las aguas jurisdiccionales uruguayas, bueno, el gobierno anterior intentó romper ciertos esquemas y tratar de poner en evidencia la necesidad de tener algunas patrullas oceánicas. Y puede haber cometido algún error. Porque pasa, uno gobierna, decide cosas y comete errores. Ahora, si uno comete errores y no solo no los reconoce, sino que además, diría en términos del truco, grita vale 4, me parece que
estamos como complicándola. Pero más en un contexto el gobierno con este contrato si la garantía que presenta Cardama ahora parece No, más seria? yo creo que la decisión del gobierno es clara, ¿no? Es decir, acá hubo, se lo denunció incluso una situación de estafa. Es decir, uno no denuncia una situación de posible estafa o fraude a alguien que tiene un contrato, ¿no? Es decir, no denunció ni a la empresa ni a las personas, ¿sí? Se denunció un hecho, o la constatación de un hecho. Por tanto, creo que ahí hay todo un elemento que hay que ver cómo es. Ahora, también se va a negociar. Y en la negociación uno va a tener arriba de la mesa los 30 millones de dólares que ya invirtió, que también se ha dicho en exactitudes, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, el gobierno actual validó toda esta negociación y este proceso de compra porque en realidad ya habíamos pagado 30 millones de dólares. No, en realidad lo que pasa es que la ingeniería que se estableció a través de contrato es que se estableció un sistema de pago que ojalá lo tuvieran todas las empresas del Uruguay que contratan con el Estado. No la tienen, ¿no? Que es, se abrió una carta de crédito en el Banco República, una carta de crédito en un banco extranjero. Esta empresa que está construyendo estas patrullas iónicas, que no tiene experiencia en haber construido una patrulla iónica, por lo menos cuando se contrató, tiene una certificadora de parte de la empresa. Cuando la certificadora le dice, dale para adelante, presenta la carta de crédito en el Banco Internacional y automáticamente el Banco Internacional le paga y después el Banco Internacional le pide la plata al Banco República y el Banco República le paga. Entonces, eso que es, por lo menos, ceder soberanía sobre el proceso de construcción, es una cosa que también se ha mentido. Se ha dicho, por lo menos, inexactitud, y se le han llevado a, por lo menos, decir inexactitudes el expresidente Lacalle Pou. Entonces, creo que ahí hay como también elementos que son complejos, ¿no? Porque en realidad después todos tenemos archivo y hay que resistirlo y después también en esto puede haber consecuencias. Porque tenemos como dos planos. Tenemos el plano de la garantía, que es por lo cual el gobierno define iniciar el proceso rumbo a la rescisión. Y tenés toda la discusión política que se viene arrastrando desde todo el quinquenio pasado. Tú estuviste incluso bastante presente en esta discusión, la propia Lasso. Lentamente vamos viendo que parecería ser que el gobierno, antes de irse, quería como cerrar, digamos, la construcción de las patrulleras, porque la garantía parece medio ahí sobre el final de gobierno. ¿Ustedes qué creen sobre eso, sobre ese apresuramiento para conseguir una garantía como de lugar para poder iniciar ese proceso? Mirá, yo creo que el anterior gobierno tenía que mostrar algunos logros que no tenía. Y todas estas cosas se terminaron como de definir ahí, de firmar en el proceso electoral. Y creo que utilizó algo que sin duda es muy importante, que es la necesidad de invertir en la dotación de recursos para las Fuerzas Armadas con un tinte electoral. Y creo que estas cosas no terminan bien cuando comienzan así. Entonces creo que ahí hay por lo menos cierto apresuramiento. Y creo que no está bueno, porque en realidad estas son decisiones país. Las resuelve un gobierno, las continúa otro, las termina ejecutando muchas veces otro. Y bueno, tienen que estar colocadas en ese talante. Y la verdad que si uno analiza con el diario de lunes, mirando todo el procedimiento, la verdad que fue todo muy desprolijo, ¿no? Se crearon 3 comisiones, iba a haber una comisión política que iba a poder seguir y monitorear todo el procedimiento, eso después se descontinuó. Se hizo un llamado, se presentó una empresa china, después por presiones de diferentes gobiernos se cayó esa posibilidad. ¿Cómo es eso? ¿No? Es decir, ¿qué gobiernos? Había una en los primeros consultas, porque ni siquiera son llamados. Se presentó una empresa china que ofreció construir una patrulla oceánica por un valor importante, casi 100 y pico millones de dólares. 120, creo. Y en realidad el Estado uruguayo, el gobierno, en su momento decidió no continuarlo, entre otras cosas porque hubo presiones de otros gobiernos para que justamente... Sí, que dice que Estados Unidos presionó, incluso apareció una... Bueno, hay versiones de prensa que eso. Yo convoqué al ministro... El expresidente dijo que no, que créanme, eso no sucedió, hablando puntualmente de las presiones. Mira, yo sé, además, que hubieron expresidentes que estuvieron visitando embajadas, haciendo también alguna ronda con ese tema. Algún expresidente, no voy a decir algún expresidente. Haciendo consultas para ver el tema de las patrulleras chinas. Sí. Y en contra de que el gobierno en el momento de solución. ¿Y podemos ser más específicos? Bueno, averigüen ustedes, son periodistas. Pero por lo menos, ¿qué embajadas? Bueno, algunas. Estados Unidos, algún expresidente, esa sería la conexión. Claro. Por eso, pero creo que todo esto fue muy turbio, ¿no? Creo que
como decía mi abuelita, lo que empieza mal termina mal. Esperemos que podamos defender lo mejor posible esta cantidad de recursos que se han invertido, porque acá se hizo una interpelación por una compra de una estancia en María Dolores por casi la misma cifra, ¿no? Se puso el grito en el cielo, se dijo que estábamos dilapidando los recursos de los uruguayos, que ese dinero podía ser invertido en mejorar las jubilaciones y pensiones de los jubilados. Es decir, se hizo una laraca y acá estamos hablando de casi una cifra 3 veces superior y no sé, andan medio escondidos algunos. ¿No? Los barcos Bueno, primero están se está avanzando. construyendo uno, no son dos, porque se está construyendo uno. Porque además se dice, se están construyendo los barcos, no, se está construyendo uno, hay una parte del barco que se está construyendo que por lo que has trascendido en informaciones de prensa, habría un retraso en el cronograma establecido por la propia empresa. En el cronograma. Y bueno, ¿no? Más que un si no retraso, hay un porque- incumplimiento del cronograma que se había establecido. Claro, lo que ellos dicen es que el cronograma iba, no recuerdo los tecnicismos, pero que iba de la proa hacia la popa y que cambiaron los hitos para empezar a avanzar a la inversa. Entonces, que en realidad sí Lo que- avanza, pero en otro sentido. Lo que está claro es que no está construido el 60% de las Del patrullas acero, oceánicas, como ¿no? se dijo, ¿no? No, el senador García dijo que el 60% de las barcazas estaban construidas. ¿Y cuánto está construido? Mucho No se menos. sabe. Mucho menos. Si están soldando, imagínate si... Pero ahí el gobierno no fue haciéndole seguimiento al seguimiento. Sí, oportuno. bueno, una de las cosas que hizo este Ministerio de Defensa fue justamente establecer 2 vedores, uno de la Facultad de Ingeniería y otro de la Armada Nacional, justamente para ir contratando in situ. Y de hecho, es parte de lo que informó la ministra Lasso, va a continuar con esos 2 vedores porque más allá de que existe un diferendo judicial con la empresa, hay que salvaguardar los recursos que el Estado ya invirtió y por tanto que esos avances, pocos o muchos que hubieron, también estén bien salvaguardados y para eso hay representantes del Estado uruguayo en ese sentido. Así que en eso yo creo que estamos intentando ser lo más garantistas posible dentro de un marco de algo que no quisiéramos que hubiera sucedido. Para el gobierno uruguayo actual, lo mejor hubiera sido tener las patrullas oceánicas dentro de un año patrullando. Y la conclusión es que eso seguro no va a suceder. Y bueno, por ahora es bastante complejo, ¿no? Es decir, yo le pregunto a cada uno de ustedes, acá seguramente nos tocó hacer trámites a cualquiera de nosotros para acceder o a préstamos, a posibilidad de alquilar una casa. Si uno va a un lugar y presta una garantía, te miran 3 veces, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto es tu patrimonio? ¿No? Y acá le dieron un negocio multimillonario a un astillero que no tenía experiencia en construir patrulleras oceánicas y ni siquiera cumplió con la garantía que se había establecido por los 42 meses. Cumplió una con 12, que además era trucha. Entonces, sin duda ya desde ahí ha empezado todo bastante complejo y bueno, y esperemos que esto se pueda, sobre todo, mejorar para que las condiciones y sobre todo los intereses del Estado se puedan ver preservados, que es lamentablemente lo que no se ha preservado. Tenemos que pasar al tema presupuesto, pero para cerrar este otro, entonces, ¿hasta cuándo van a esperar a ver si la oposición le hace la interpelación a la ministra para decir ustedes si la interpelan o no? Y bueno, a ver, nosotros no definimos que vamos a interpelar a la ministra, ¿no? Si nosotros con la ministra nos comunicamos directamente, no necesitamos interpelar a una ministra para conocer las opiniones. Lo que sí estamos, sobre todo, preocupados, hay un plano que es el plano judicial, que es donde se está llevando el diferendo, y creo que también hay que ver cómo los diferentes partidos políticos apoyamos al Estado uruguayo en un diferendo también muy importante, ¿no? Porque en realidad, si uno apoya a uno o no apoya a otro, quiere decir que está a un lado o está del otro, ¿no? Entonces, me parece Entiendo que eso, no me querés contestar si no, y por otro lado, lo que sí de... nosotros nos descartamos es que después se puedan analizar cuáles son las responsabilidades políticas, porque una cosa es el plano judicial. Ahora, en todo esto hubieron responsabilidades políticas, de quienes dieron las órdenes, de quienes firmaron los contratos y de quienes son responsables. El gobierno ha sido muy cauto en todo esto, no ha mencionado nombres, no ha dicho absolutamente nada, más bien fue bastante, yo creo que ponderado en ese sentido. Pero hay no ha sido así la oposición, entonces creo, sobre todo el Partido Nacional, que salió el expresidente de la calle Pou corriendo como desaforado, porque además estaba en vacaciones. Yo creo que entendí que iba a tomarse 2 años de vacaciones y apareció ahí en el directorio del Partido Nacional
con esa actitud que la verdad que a mí me sorprendió, es decir, denota un poco por lo menos de nerviosismo. Pero me parece que en ese sentido nosotros vamos a ver después, analizar cuáles son las responsabilidades y qué acciones políticas también tomamos en el sentido. Pero bueno, por ahora estamos esperando, los que son manos es el Partido Nacional, esperemos que lo resuelvan rápido. Pasamos al presupuesto, ¿les parece? Sí. Se van a pelear reasignaciones. Hay incluso acuerdo entre oficialismo y oposición, quizás no en cuáles rubros, pero sí que hay que reasignar recursos. Pero hay un tema que es clave, que es que el presupuesto no tenga que volver hacia atrás y pueda naufragar para el gobierno lo que significó una conquista en diputados, ¿no? Y hay un artículo, que es el 297, que propone que la DGI pueda acceder a información bancaria en caso de fiscalización tributaria, que es uno de los más álgidos, de los más complejos. ¿Hasta dónde llega la negociación ahí? Bueno, primero que nada, yo creo que nosotros somos segunda Cámara. El presupuesto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Creo que debe ser el presupuesto en la historia del Uruguay, desde la salida de la dictadura hasta acá, que tuvo más apoyo en términos generales. 80 y pico de votos. Creo que eso es una muy buena señal, sobre todo en un marco donde el gobierno en la Cámara de Diputados no tenía mayoría. O sea, creo que eso es un logro de los diputados y diputadas que trabajaron, tanto el Frente Amplio como de los diferentes partidos políticos. Y bueno, nosotros tenemos una instancia de peinado más fino, ¿no? O sea, el peinado grueso se hizo en la Cámara de Diputados y nosotros estamos trabajando con 2 o 3 condiciones. Una es, todas las modificaciones que se quieran introducir en la Cámara de Senadores tienen que asegurar por lo menos el mínimo de 50 votos en la Cámara de Diputados, porque en realidad en la Cámara de Diputados se lograron 50 votos para reasignar un conjunto de rubros importantes, aprobar un conjunto de artículos, pero sobre todo para incorporar un conjunto de ingresos muy importantes para el presupuesto quinquenal. Entre ellos el impuesto mínimo doméstico, la educación tributaria. Entonces creo que hay elementos que a nosotros nos parecen como claves en ese sentido. Todo lo que se quiera cambiar en el Senado tiene que verse reflejado en la votación en diputados. En diputados, en caso de que haya tercera Cámara, no se vota artículo por artículo, sino que se vota por sí o por no. Pero tiene que estar asegurado de parte de las fuerzas políticas que quieran por lo menos proponer algún cambio, tener los resguardos correspondientes. Ese es el primer concepto. Después hay muchos artículos para que se podrían mejorar. Ahora, creo que en ese marco hay por lo menos una propuesta del senador Bordaberry de poder trabajar en una modificación de la redacción del artículo sobre el secreto tributario. Yo creo que eso es importante. Ese artículo no tuvo la aprobación en la Cámara de Diputados y por tanto debería ser reincorporado. Pero bueno, creo que esos son elementos que hay que ver. Hay otros, también hay otros. Hay que ver si podemos hacer algunas reasignaciones, hay que ver si podemos mejorar algunas redacciones con respecto a algunos artículos que quedaron, que pueden ser mejorados. Pero bueno, por ahora estamos en una etapa preliminar de ir primero recibiendo las delegaciones. Esta es la segunda semana de trabajo. Ayer, el viernes, recibimos un conjunto importante de delegaciones que también han planteado una serie de problemáticas. Y bueno, en ese marco nuestra idea es poder tener cerrado, si no se nos cruza ninguna interpelación entre medio, finales de noviembre, principio de diciembre, el presupuesto. Y bueno, trabajar en ese marco. Eso creo que es lo más importante. Después, si hay voluntad política, el Frente siempre ha tenido disposición para poder trabajar en ese marco de ir mejorando algunos proyectos. Lo hemos hecho con cada uno de los proyectos que se han ido como desarrollando en este año. La ley del CASMU, la propia rendición de cuentas, el salvataje a la caja de profesionales. Es decir, siempre ha sido, por lo menos, una actitud nuestra en este periodo de poder incluir apoyos políticos más robustos. Primero porque además también esto le da robustez después a las políticas que se vayan a implementar. Pero bueno, creo que este es un buen presupuesto también, ¿no? Es decir, es un presupuesto que trata de reequilibrar las cuentas públicas, que eso es un elemento importante y que todos los que hemos gobernado sabemos que si tenemos un desorden en las cuentas públicas, cuando la región se complica, eso nos complica más. Al mismo tiempo hay prioridades importantes, ¿no? En materia de crecimiento económico. Hay un plan de inversión de casi 14.000 millones de dólares entre las inversiones del gobierno nacional, las empresas públicas, que entre otras cosas va a generar empleo. Hay programas de empleo dirigido, casi 40.000 empleos dirigidos en este quinquenio para trabajadores que tienen problemas para incluirse en el mercado de trabajo. Hay una atención a un conjunto muy importante de población que quedó a la deriva
en el último gobierno y que la idea es justamente ir generando esos incentivos para que se puedan no solamente insertar en el sistema educativo, tener trayectorias más robustas, sino además también tener empleos de calidad. Y al mismo tiempo hay otras iniciativas que tienen que ver con mejorar la seguridad, con mejorar la vivienda. Te agarro con el tema de la seguridad y que tiene que ver con la Fiscalía. Mientras se discutió el presupuesto en diputados y ahora en Senado, tuviste 2 episodios que de alguna forma redireccionaron la discusión. El episodio del padre que asesinó a sus 2 hijos y después el atentado contra Mónica Ferrero. Es decir, primero se prendió la alarma, no, hay que robustecer a la Fiscalía en materia de violencia basada en género. Después con lo de Ferrero, bueno, hay que robustecer a la Fiscalía en materia de crimen organizado. ¿Eso crees que se atendió o se va a terminar atendiendo en este presupuesto? Sí, a ver, nunca se puede tratar de lograr que todos los artículos que proponen cada uno de los incisos se logren, porque en realidad siempre uno trata de, incluso en la gestión pública, pedir mucho más y bueno, y si consigue un poco menos, está resguardado. En el caso de la Fiscalía, este gobierno tenía una atención especial. Nosotros recordemos que en el último quinquenio, el anterior gobierno, los primeros 3 años, no solamente no se le dio recursos a la Fiscalía, sino que se le recortó presupuesto, ¿no? Y después los 2 últimos años sí hubieron algunas reasignaciones. En el anterior quinquenio hubo sí un incremento importante, casi 200 millones, es decir, casi un 50% del presupuesto de la Fiscalía aumentó en el último gobierno de Tabaré Vázquez. Mirá porque se había cambiado el Código de Proceso Penal también. Sí, ¿no? y porque hubo también una decisión importante de invertir recursos, porque si no, eso no hubiera podido ser implementado y además creo que también había una decisión de fortalecer un organismo importante. En este quinquenio nosotros estamos aprobando casi un incremento de un 8%, son casi 200 millones de pesos, que entre otras cosas tiene que ver con algo que también veníamos trabajando con la propia fiscal subrogante, ¿no? Que es, por un lado, el establecimiento de una escuela de fiscales. Los fiscales no tenían un proceso de formación propio, no lo tienen, y bueno, eso creo que es importante, así como lo tienen los jueces. Algunas fiscalías departamentales y especializadas, ¿no? De cibercrimen, departamentales en Ciudad de la Costa, en el interior del país, también se van a crear para justamente ir mejorando la atención. Y también algunos aspectos que hacen a algo que también había quedado, por lo menos discontinuado, que es la equiparación del salario de los fiscales con el salario de los jueces. Es decir, Es un con viejo el nuevo reclamo. Código de Proceso Penal se le había dado importantes cometidos a la Fiscalía, atributos a los fiscales, pero habían quedado desfasados en sus salarios. Eso hoy se va a equiparar de acá al 2029 y creo que eso también es una muy buena novedad. Y termina por lo menos de apuntar a un incremento importante del presupuesto fiscal. Ahora, también seguramente hay algunas cosas más que se pueden conversar sobre el tema de la unidad de víctimas, que también hay un incremento o hay una idea de poder reasignar algunos recursos importantes. Pero también es verdad que muchas veces acá hay una discusión un poco maniquea, es decir, sobre los problemas de seguridad no lo resuelve solamente la Fiscalía, ¿no? Es decir, lo resuelve una política integral, que entre otras cosas tiene que ver con la Fiscalía, tiene que ver con también cómo dotamos a la Fiscalía de una cabeza que tenga un consenso político y le dé Pero justamente, robustez, ¿no? la fiscal de corte, Mónica Ferrero, a tu entender, ¿debiera tomar la titularidad? Yo creo que el sistema político tiene que decidir quién quiere que dirija la Fiscalía, por lo menos por los próximos, hoy son 10 años, por lo menos por los próximos 5, ¿no? Es decir, quizás. Entonces, Y yo creo que la fiscal Ferrero es una gran fiscal de estupefacientes, pero no sé si es la mejor fiscal general. Está ahí porque en realidad, lamentablemente, el sistema político no se puso de acuerdo. Y el gobierno anterior cambió la ley para que asumiera la fiscal más antigua en Montevideo. Y creo que no es una buena señal institucional. Creo que además Ferrero ha sido una gran fiscal de estupefacientes. Todos le reconocemos su experiencia, además su capacidad y su liderazgo. Ahora, eso no quiere decir que sea la mejor para responsabilizarse en la Fiscalía General de la Nación, que es una fiscalía muy compleja y que sobre todo tiene que tener el resguardo de todos los partidos políticos, por lo menos de los 3/5 de la Cámara de Senadores, que hoy lamentablemente ni ella ni el anterior
fiscal subrogante Gómez tampoco lo tuvo. Dada Entonces, la urgencia que todo el sistema político manifiesta de resolver esto, pero que sigue sin resolverse, Daniel, ¿el Senado y los senadores frente amplistas se comprometen a tratar el tema este año? ¿Está en la agenda para este bueno, año? a ver, nosotros estamos trabajando. Una cosa es lo que sale en la prensa, otra cosa es lo que se hace. Ahora, esto es como el tango, para bailar se necesitan dos, ¿no? Y 3/5 el Frente Amplio no los tiene. Necesitamos los votos de otros partidos. A mí me ha llamado mucho la atención el posicionamiento público de algunos ponentes de la oposición diciendo que había que dar una señal y dejar atornillada a la fiscal Ferrero, no prestando los votos para justamente construir un consenso. Yo creo que eso no es bueno. Primero porque en realidad la ciudadanía cada 5 años lauda quiénes son las mayorías y las minorías en nuestro país. Hay responsabilidades, ¿no?, de las mayorías, también de las mayorías de respetar a las minorías, pero también al mismo tiempo de buscar consensos para justamente, o por lo menos acuerdos para ir ganando instancias. El periodo anterior no fue bueno para eso. No hubo una propuesta del gobierno anterior de un nuevo fiscal de corte. Esperemos que en este sí lo haya, pero bueno, estamos generando las condiciones para que eso pueda suceder. Y bueno, muchas veces la coyuntura se te mete entre medio, ¿no? Se te mete Cardama, se te mete Danza, ¿no? Entonces eso también termina tensionando parte de quienes hacemos política, que somos los actores políticos, en las negociaciones. Pero bueno, yo creo que eso es una prioridad para el gobierno, sin duda. Daniel, gracias por haber venido Muchísimas esta gracias a mañana. ustedes. Que tengan una fructífera discusión todo el sistema en el Senado, con Muchísimas relación gracias. al Gracias por el presupuesto, la espacio. ley más importante para el país. Ahí se ordenan los gastos, en qué se gasta y en qué no se gasta, lo que también es otra decisión política. Gracias por haber venido esta mañana. Virna, te hicimos